Proverbios capítulo 15, versículo 8. ¿Lo tenemos todos? Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, el Cristo, y dice de la siguiente manera, Proverbios capítulo 15, versículo 8, dice así: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su gozo. A este tema le he titulado La delicia de la oración. Amén. Cada uno de los que estamos en este lugar, que hemos creído en Cristo Jesús, y todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, que nos llamamos cristianos evangélicos, la oración debe ser una delicia para nosotros. Amén. Así como usted y yo comemos 3 veces al día, amén, nos gozamos, nos deleitamos con ese desayuno, con ese almuerzo y con esa cena, nos trae satisfacción a nuestro ser. De igual manera, la oración debe de ser ese hábito que debe de haber en nosotros, los hijos e hijas de Dios. La oración es la base para que los hijos de Dios estemos de pie. Amén. A través de la historia, los hombres y mujeres de Dios, la oración fue su arma poderosa para vencer las adversidades que tuvieron que atravesar, y por medio de la oración lograron tocar el corazón de Dios. Imagínense que por medio de la oración usted y yo tocamos el corazón de Dios. No hay otra manera de cómo llegar a la presencia de Dios si no es por medio de la adoración y por medio de la oración a nuestro Dios. Y el ejemplo más claro y más grande que tenemos nosotros en la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. A Él la oración, ese hábito que tenía de orar fue lo que le llevó a la victoria más grande. Para el mundo pudo haber sido una derrota, pero para nuestro Dios fue la victoria más grande. Para usted y para mí también es la victoria más grande. Amén, porque por eso es que usted y yo estamos en este lugar adorando y exaltando al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces debe de ser la oración para nosotros una delicia. En este pasaje que hemos leído en Proverbios capítulo 15, versículo 8, dice la palabra: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su gozo. O sea que cuando usted y yo, hermanos, venimos a doblar nuestras rodillas delante de la presencia del Señor, usted no está perdiendo su tiempo, usted no está tirando a cualquier lugar, usted está tocando el corazón de Dios, y dice que la oración de los rectos es su gozo. En la versión Dios habla hoy, dice: el Señor no soporta la ofrenda de los malvados, pero recibe con agrado la oración de los justos. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. En la Nueva Versión Internacional dice: el Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. Mire usted todo lo que Dios hace cuando usted y yo venimos delante de la presencia del Señor. Dios se complace, Dios recibe con agrado su oración, Dios se complace con aquellos que vienen delante de su presencia con un corazón agradecido, con un corazón humilde delante de su presencia. Por eso dice: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Un impío es una persona que no tiene temor de Dios. Es una persona que quiere agradar a Dios, pero a su manera. Y usted y yo sabemos que no podemos agradar a Dios a nuestra manera, sino tiene que ser conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo es que vamos a agradar a Dios? Venir con un corazón humilde delante de su presencia, venir con un corazón agradecido delante de Él. Por eso dice: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios mira y escucha la oración de aquellos que temen su nombre, de aquellos que reconocen que hay un Dios grande y poderoso, que Él tiene el control de todas las cosas. Entonces Dios mira y escucha la oración de aquellos que temen su nombre y se deleita en esa oración. Cuando usted dobla sus rodillas aquí en el altar o donde quiera que usted esté, y usted eleva esa oración,
Hermanos, Dios se está deleitando, Dios se está gozando con esa oración que usted le está haciendo al Señor. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento que nuestro Señor Jesús dejó que oráramos en todo tiempo para no caer en tentación. Amén. Entonces la oración tiene que ser un hábito constante en la vida de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces Dios escucha y mira la oración de aquellos que temen su nombre y se deleita en esa oración y aborrece los sacrificios de aquellos que vienen con un corazón no agradable delante de Él. Por eso el salmista decía en el Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Entonces, hermanos, esa es la oración que le encanta al Señor. Esa es la oración que le agrada al Señor. Que usted y yo vengamos con un corazón quebrantado, con un corazón contrito y humillado, con un espíritu quebrantado delante de su presencia. Porque a Dios, hermano, no lo podemos impresionar. A Dios no lo podemos impresionar si lo que hagamos. A Dios lo que más le va a agradar es cómo usted y yo nos presentamos delante de su presencia. Por eso dice la palabra: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Un impío puede hacer sacrificios y ofrendas y puede hacer tantas cosas, pero si su corazón no está recto delante de Dios, de nada le sirve. Pero usted y yo quizás no traigamos nada que ofrecerle al Señor, quizás por diferentes razones. Pero sin embargo traemos un corazón agradecido, un corazón que a cada día anhela, que a cada día desea limpiarse, purificarse para la gloria de nuestro Dios. Bendito y alabado sea su santo nombre. Entonces el Señor se complace con la oración que sale de un corazón limpio y puro. De eso se agrada el Señor. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si usted y yo nos presentamos delante de la presencia del Señor con un corazón limpio, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas, y Dios se va a deleitar, Dios se va a agradar, Dios se va a complacer de esa oración que le vamos a hacer. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con un corazón limpio delante de su presencia. Y cuando lo hacemos con un corazón limpio y un corazón puro, vamos a ver las maravillas de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios se complace en la oración de los justos. Porque Dios se deleita con las oraciones de los íntegros, aquellos que son íntegros de corazón, con aquellos que caminan con un corazón limpio delante de su presencia. Ahora, ¿cómo debemos de venir cada vez que nos reunimos en oración y adoración a Dios en este lugar? ¿Cómo es que debemos de venir nosotros? Debemos de venir preparados, debemos de venir nosotros conscientes que no venimos a cualquier lugar. Venimos a la casa del Señor, venimos a un lugar santo donde la gloria del Señor se derrama, donde su poder se manifiesta y donde su Santo Espíritu toca los corazones, hace cosas maravillosas en aquellos que se acercan a Él. Entonces, ¿cómo debemos de venir cada vez que nos reunimos en oración y adoración a Dios? Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de la siguiente manera en 1 de Timoteo capítulo 1, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 8. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Ese es como usted y yo debemos de presentarnos delante del Señor, porque venimos a orar, venimos a adorar a un Dios santo, a un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero ahí mismo en el versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres,
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, delante de Dios nuestro Salvador. Como creyentes, como hijos de Dios, esa es nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad más grande de cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Amén. O sea que no solamente vamos a orar por nosotros: Señor, dame, quiero, dame y dame. No, dice que hay que hacer oración por todos los hombres, aún por aquellos hermanos que quizás nos hacen la vida imposible muchas veces, por aquellos que quizás hacen cosas desagradables, cosas que no están delante de la presencia de Dios bien. Pero para eso es que usted y yo estamos. ¿Para qué? Para orar, para interceder, para suplicar al Señor que Dios toque los corazones, que Dios cambie esos corazones que quizás se han pervertido, esos corazones que están haciendo todo lo que desagrada a Dios. Por eso dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea que si nosotros cumplimos, hermanos, con este mandamiento del Señor, vamos a vivir tranquilos, vamos a vivir en paz. ¿Por qué? Porque es una promesa del Señor. Es algo que está escrito en la palabra del Señor, y Dios es fiel a su palabra. Él va a cumplir a su palabra, pero muchas veces nosotros no vivimos en paz. Vemos que hay tantas situaciones desagradables a Dios alrededor del mundo, pero muchas veces nosotros no hemos tomado nuestra responsabilidad. Entonces Dios quiere que usted y yo, como hijos de Dios, como hijas de Dios, tomemos esa responsabilidad. Y Dios se va a agradar, hermanos, de esa oración. Dios se va a agradar de esa súplica. Dios se va a agradar porque usted está intercediendo para que Dios toque el corazón de aquellos que están haciendo quizás lo malo, lo desagradable delante de los ojos de Dios. Y en el versículo 8 dice aquí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Dice: quiero pues que los hombres en todo lugar. O sea, todo lugar es todo lugar. Estamos en la casa de Dios, estamos en su presencia, pero llega la necesidad. Muchas veces llega la necesidad de que usted y yo quizás estamos en la calle, estamos en cierto lugar y hay necesidad de orar. Pero dice la palabra que tenemos que levantar nuestras manos santas al cielo, rogando, intercediendo, suplicando misericordia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dice la palabra que sin iras, sin contienda. O sea, si estamos orando, si estamos intercediendo, pero si hay rencores en nuestro corazón, si hay amargura, si hay pleitos dentro de nosotros, ¿usted cree que Dios va a recibir esa oración? ¿Usted cree que esa oración va a ser grata delante de los ojos de Dios? Por supuesto que no. Por eso al venir a este lugar, usted debemos de decirle: Señor, aquí estoy. Este día, Señor, cometí este error. Hice esto que te es desagradable delante de tus ojos. Quizás le mentí a mi prójimo, a mi hermano, quizás lo engañé, hice cosas desagradables a ti, Señor, pero aquí estoy suplicándote misericordia, Señor, primeramente por mí y también por mis hermanos. Entonces, hermanos, de esa manera es como usted y yo debemos de venir a la casa del Señor, a rogar, a suplicar, a interceder por todos, como dice la palabra. Y en este pasaje dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Parece que en aquel lugar de reunión donde se reunían para orar, como que los que se reunían en ese lugar llevaban sus contiendas, llevaban sus pleitos, sus discusiones. Por eso es que el apóstol Pablo lo está diciendo, porque él miraba que en la iglesia estaba sucediendo eso. Hermanos, Dios sabe lo que está pasando con nosotros en nuestro corazón. Quizás venimos a su presencia a interceder, a orar, a suplicarle, pero quizás en nuestro corazón
Quizás hay odios, hay rencores. Quizás estamos en pleito los unos con los otros. Y el Señor Jesús dijo en su palabra en Mateo 5, 23, 24, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Cuando usted y yo venimos, hermanos, a un lugar como este, a adorar al Señor, a exaltar al Señor, a hacer rogativas delante de su presencia, le estamos diciendo: Señor, aquí está mi tiempo, Señor. Este tiempo, Señor, te lo dedico a ti. No tengo que darte, Señor, pero de la vida que tú me das, Señor, yo te doy mi tiempo para adorarte, para exaltarte, para bendecirte. Es una ofrenda que usted y yo le estamos dando al Señor. Pero ¿cómo el Señor va a recibir esa ofrenda si muchas veces quizás dentro de nosotros hay contiendas? Quizás dentro de nosotros hay discusiones, quizás dentro de nosotros hay pleitos. Amén. Entonces, al parecer en aquel lugar de reunión para orar, los hombres llevaban sus contiendas y discusiones y no había armonía entre ellos. No había esa hermandad entre ellos. Imagínese que usted y yo estemos intercediendo, estemos orando, estemos rogando, pero si hay división dentro de nosotros, ¿usted cree que esa oración va a ser eficaz? ¿Usted cree que esa oración va a producir algo? Dice la palabra que allá en el aposento alto 120 dice que estaban unánimes, estaban en un mismo sentir, en un mismo espíritu, con una misma mente, con un mismo deseo en su corazón, y por eso sucedió aquella gloriosa manifestación. ¿Por qué? Porque todos estaban unánimes. Hermanos, necesitamos estar en el mismo sentir, necesitamos estar en la misma comunión. ¿Para qué? Para que veamos la gloria de Dios, para que veamos el poder de Dios manifestarse en este lugar, en nuestras vidas, porque de lo contrario, hermanos, pueden pasar años, años y años orando, suplicando y rogando, pero nada va a suceder. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Por eso dice la palabra: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y esto aplica para todos, hombres y mujeres. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Amén. Que usted y yo nos presentemos delante de la presencia del Señor limpios, libres. Amén. Y de esa manera el Señor se va a agradar de nuestras oraciones. De esa manera el Señor se va a deleitar en nuestras oraciones. De esa manera el Señor se va a complacer en nuestras oraciones. Y al salir de este lugar, hermanos, vamos a salir con una verdadera paz, con un verdadero gozo. Es cierto, quizás lleva años suplicando, rogando por alguna petición que hay en su corazón y quizás no ha llegado la respuesta. Pero aunque la respuesta no ha llegado, usted sabe que en su corazón hay esa paz, hay ese gozo, esa esperanza de que Dios está a su lado y que Dios tarde o temprano Él le va a conceder la petición que hay en su corazón. Amén, porque también debemos de entender que todas las cosas, hermanos, son al tiempo del Señor, no es a nuestro tiempo, y todas las cosas son conforme a la voluntad de Dios y no conforme a lo que nosotros queremos. Amén, porque dice la palabra del Señor, dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz, dice, y no de mal, para daros el fruto que vosotros esperáis, el futuro que ustedes esperan, dice el Señor. Yo sé lo mejor que tengo para ustedes, y los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor, son pensamientos de paz, de gozo, de alegría, para darles lo mejor. Y lo mejor viene del Señor nuestro Dios. Solamente de Él podemos recibir las mejores bendiciones, hermanos. Denle la gloria al Señor con todo su corazón, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ahora, ¿qué pide Dios de nosotros para que nuestra oración sea escuchada? Ya vimos cómo debemos de presentarnos delante del Señor. Amén. Ahora, ¿qué pide Dios de nosotros para que nuestra oración sea escuchada? Para que Dios diga: sí, mi hijo, te escucho, me deleito en tu oración, me deleito en esa ofrenda que tú me estás presentando, me deleito en esa adoración que tú me das, porque yo sé que lo estás haciendo de lo más profundo de tu corazón.
Vayamos a Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, versículo de 6 al 8. Miqueas capítulo 6, versículo del 6 al 8, dice la palabra así. Dice: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es todo lo que pide el Señor. Aquí como que la gente le estaba preguntando al profeta Miqueas, porque un profeta es aquel que habla palabra de Dios. Y en este caso, el pueblo de Israel, como que le están haciendo la pregunta al profeta Miqueas y le dicen: ¿con qué me presentaré delante del Señor? ¿Y cómo adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Como que ellos se están haciendo esas preguntas. ¿Cómo yo puedo agradar al Señor? ¿Cómo yo puedo presentarme delante del Señor? Y aquí viene la respuesta del profeta Miqueas y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es todo lo que usted y yo tenemos que hacer delante de la presencia del Señor. Amén. Humillar nuestro corazón delante de su presencia, hacer justicia, llamar misericordia. El pueblo de Israel en este tiempo pretendía aplacar la ira de Dios con rituales externos, ofreciendo carneros, sacrificando, haciendo holocaustos y haciendo tantas situaciones. Ellos pensaban que con eso iban a aplacar la ira de Dios, pero eso no es suficiente. Dios quiere mucho más de sacrificios. Dios quiere el corazón. Dios quiere, hermanos, que usted y yo nos humillemos delante de su presencia, que reconozcamos nuestra condición, que reconozcamos que realmente necesitamos de su misericordia. Entonces este pueblo pretendía aplacar la ira de Dios con rituales externos, pero sin dar resultados de un cambio interno del corazón. Y eso es lo que a Dios más le agrada, hermanos: los cambios internos del corazón. Amén. Que si tenemos pleito con un hermano, pues reconciliarnos con él. Amén. Que si de pronto hemos hecho que es desagradable delante de los ojos de Dios, quizás hemos hecho negocios y hemos fallado, le hemos robado quizás a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque en cierta manera quizás hicimos un trato por algo y lo defraudamos, le robamos. ¿Usted cree que Dios ve con buenos ojos esa acción que estamos haciendo? Eso era lo que le estaba pasando al pueblo en este momento. Habían caído en una situación tan difícil que dice que estaban haciendo las cosas impíamente. Le estaban robando al pobre, estaban haciendo cosas desagradables, hacían negocios en los cuales solamente miraban por su propio beneficio. Aunque su hermano quizás estuviera en la ruina, estuviera viviendo una vida miserable, había quienes estaban aprovechando. Eso era lo que estaba sucediendo en este tiempo. Por eso el Señor, ¿qué es lo que el Señor pide de ti? Hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Es tener amor, es tener misericordia. Amén. Eso es hacer justicia. Dice: llamar misericordia.
Usted y yo, hermanos, estamos en este lugar por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, porque cuántos de los que estamos en este lugar hicimos cosas malas que no éramos dignos ya de perdón, pero nuestro Señor Jesucristo, con su amor y su misericordia, nos tiene de pie en este lugar. Entonces el Señor dice: ¿y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es todo lo que Dios pide. Es bueno, los sacrificios son buenos, siempre y cuando haya obediencia a Dios. Amén. Es siempre y cuando haya obediencia a Dios. Entonces, si usted y yo le presentamos un sacrificio al Señor, el Señor lo va a recibir con gozo. ¿Por qué? Porque el Señor ve nuestro corazón. El Señor está viendo que lo que le estamos presentando lo estamos haciendo con un corazón íntegro, con un corazón limpio, con un corazón agradable delante de sus ojos. Esa es la oración que al Señor le agrada. Esa es la oración en la cual el Señor se complace. Esa es la oración que el Señor recibe con agrado. Por eso dice: ¿y qué pide el Señor? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Un culto y una oración alejada de la justicia, del amor y el sometimiento a Dios carece de valor, por muy espectacular que se vea. Podemos gritar, podemos saltar y podemos estar hasta toda la semana, todo un año orando y orando y orando, pero si no estamos practicando la justicia, si no hay amor en nosotros para nuestro prójimo, y si no hay un sometimiento a Dios, de nada nos sirve. Pero si, hermanos, si estamos practicando la justicia, si en nosotros está el amor hacia nuestro prójimo y hay un sometimiento a Dios, usted puede orar 1 minuto, 5 minutos, 5, 10 palabras, y esas 10 palabras Dios las va a escuchar, Dios se va a deleitar, Dios se va a gozar. ¿Por qué? Porque aquí lo que no vale lo que usted tanto hagamos, lo que tanto le expongamos, sino el corazón. Y de pronto quizás no digamos ni una palabra, pero el Señor está viendo el corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que al Señor mira. El Señor no mira qué tantas palabras nosotros decimos, qué tan bonito nosotros le hablamos. El Señor lo que mira es nuestro corazón y con qué intención nosotros nos acercamos delante de su presencia. Dios quiere deleitarse con esa oración que sale de tu corazón. El Señor quiere complacerse con esa adoración que traes para Él en este día. Dios quiere complacerse en esa oración. ¿Y sabe qué es complacerse? Es cuando uno queda contento, satisfecho. Dios se goza de esa oración y usted también sale doblemente gozoso, sale doblemente bendecido. ¿Por qué? Porque el Señor recibió su oración, el Señor se deleitó en su oración. Y déjeme decirte que el Señor no solamente se va a deleitar Él, sino que lo va a dar, a usted le va a dar doble gozo, le va a dar una doble porción de su Santo Espíritu, y va a decir: mi hijo, mi hija vino a adorarme con un corazón sincero, con un corazón limpio. Yo lo voy a bendecir, lo voy a fortalecer. Si viene enfermo, lo voy a sanar. Si viene quizás con problemas familiares, yo tengo el control de todas las cosas, dice el Señor. Yo voy a restablecer, yo voy a transformar, yo voy a hacer que las familias una vez más florezcan y sean como lo que yo quiero. Porque el Señor quiere hogares bendecidos, el Señor quiere familias restauradas, quiere matrimonios restaurados. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Tocando el corazón de Dios, porque Dios es quien hace la obra. Entonces, el Señor se agrada con aquellos que le buscan de todo corazón. El Señor se agrada con aquellos que le buscan con un corazón limpio. Por eso dice la palabra: ¿y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Porque el Señor aborrece las ofrendas de los impíos, pero se goza con la oración de los santos, con la oración de los justos. Y este es un día de oración, hermanos, en el cual usted y yo venimos y nos presentamos delante de su presencia. Quizás hemos hecho cosas desagradables delante de su presencia, pues este es el día que nos pongamos a cuentas con nuestro Dios.
Amén. Y si nos damos, si viene a nuestra mente que le hemos fallado a un hermano, que le hemos fallado quizás a un compañero en el trabajo, quizás le hemos fallado a un vecino, haciendo cosas desagradables delante del Señor, pues es tiempo, hermanos, de ponernos a cuentas, de reconocer que hemos fallado, de reconocer que hemos hecho cosas desagradables delante de los ojos de Dios, para que de esa manera usted y yo, con libertad, levantemos nuestras manos al cielo, adorando, manos santas, sin iras y contienda. ¿Por qué? Porque esa es la oración que le agrada al Señor, esa es la oración que el Señor va a escuchar. Y si el Señor escucha nuestra oración, el Señor va a responder a esa oración. Bendito y alabado sea su santo nombre. Dele palmas al Señor con todo su corazón. Póngase de pie, el altar está abierto, vamos a hablar con el Señor, vamos a adorarlo, vamos a glorificarlo. Que nuestra oración sea una delicia en este momento, que nuestra oración sea ese deleite. Ha llegado el momento de deleitarnos en la presencia del Señor.